Para aquellos de nosotros que amamos las películas de terror, disfrutamos viendo a la gente correr y luchar por sus vidas. Ver a otros experimentar miedo puede darnos una descarga de adrenalina desde la seguridad y la comodidad de un cine o de nuestros hogares. Una de las principales razones por las cuales disfrutamos tanto las películas de terror es el elemento de ficción que nos hace sentir bien, ya que sabemos que lo que estamos presenciando no es real. Pero, ¿qué pasa con esas películas basadas en personas reales y eventos reales? ¿Tenemos el mismo tipo de disfrute de las películas de terror cuando las atrocidades que se reproducen en la pantalla grande están inspiradas en verdadero dolor y verdadero terror? Algunas de las películas de terror clásicas que te encantan pueden tener una inspiración sorprendentemente real. ¿Qué pasa, Iwo Crew? Hoy hablamos del caso de un asesino en serie, una historia espantosa sobre la obsesión delincuente de un hijo, el gobierno beligerante de una madre, una psicosis delirante y crímenes indescriptibles. Te hará cuestionar todo lo que crees, saber de los límites de la depravación y cambiará para siempre la forma en la que ves el cine moderno. Esta es la historia de uno de los asesinos de serie más influyentes, aunque es posible que no hayas oído hablar de él. Si disfruta de crímenes reales, misterios e historias reales, asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse. Ahora, comencemos. Era un día frío el 16 de noviembre de 1957. El aire fresco del invierno se había envuelto alrededor de la ciudad de Plainfield, Wisconsin. Los primeros pedazos de nieve cubriendo la tierra de blanco. Según todos los informes, era un lugar tranquilo y los residentes de la pequeña ciudad vivían vidas relativamente libres de escándalos. Pero ese día ocurrieron extraños eventos que llevarían al descubrimiento de horrores indescriptibles. Y aunque nadie lo sabía, la espantosa escena que la policía descubriría ese día perseguiría a la ciudad y al mundo para siempre. Era mediodía y los ciudadanos de Plainfield estaban cada vez más preocupados. La ferretería Warden's siempre estaba abierta a esta hora del día. Sin embargo, cuando los clientes intentaron entrar a la tienda, se vieron excluidos en el frío. La puerta estaba cerrada con llave y no había señales de nadie dentro de las ventanas. Esto era realmente extraño, ya que Bernice Warden, la dueña de la tienda, nunca cerraba las puertas con llave, a menos que algo estuviera mal. Con creciente aprensión, los que esperaban más allá de la puerta finalmente llamaron al hijo de Bernice, que resultó ser el ayudante del sheriff de la ciudad. Frank Warden se dirigió a la ferretería sin saber qué encontraría. Su madre era una criatura de hábitos y siempre se aseguraba de abrir la tienda diligentemente todos los días. Era especialmente inusual para ella estar ausente la mitad del día, sin decir una palabra a nadie. En el momento en que entró en la tienda, Frank sabía que algo andaba muy mal. La tienda estaba tranquila y desprovista de vida. De hecho, parecía que nadie había estado allí ese día. Frank se dirigió al mostrador y notó que había billetes tirados en el suelo. Faltaba la caja. El cajón de metal se abrió a la fuerza y los trozos de monedas y billetes se desparramaron al azar por la tienda. Frank lo habría calificado como un robo, si no hubiera encontrado algo aún más perturbador. Detrás del mostrador encontró un gran charco de sangre y salpicaduras y rayas que dejaban un rastro horrible por la puerta trasera de la tienda. Desapareció poco después, pero el pánico del diputado por la desaparición de su madre se mantuvo, ya que estaba seguro de saber quién era el responsable del obvio acto violento. El ayudante del sheriff Frank Warden y sus colegas se dirigieron a la antigua granja de Gein. La casa aislada estaba rodeada de tierras de cultivo y bosques. Warden llamó a la puerta pero no hubo respuesta. Probó la manija pero la puerta estaba cerrada. El diputado decidió probar la leñera anexa a la casa. Lo que descubrió en su interior lo perseguiría por el resto de su vida. Los oficiales encontraron el cobertizo de la leña en un estado de agitación, con grandes montones de basura apilados y montones de cajas a su alrededor. Todo un monumento a una vida de miseria. Mientras atravesaban el cobertizo, buscando cualquier cosa que pudiera ser de importancia, un oficial se topó con algo que colgaba por encima de él.
Colocando su linterna sobre el techo, descubrió un espectáculo espantoso. El cuerpo sin vida de Bernice Worden colgaba de las vigas, colgada de sus pies. Después de recibir un disparo mortal, la habían decapitado. Su cabeza no se encontraba por ninguna parte, y su cuerpo había sido destripado, como si fuera ganado, dejando sangre mientras colgaba. La horrible vista de Bernice fue solo el comienzo. Mientras los oficiales se adentraban más en la supuesta casa de los horrores de Gein, descubrieron una de las escenas del crimen más impactantes descubiertas hasta el día de hoy. Edward Gein, nacido en 1906, y su hermano mayor Henry, crecieron como hijos de Augusta y George Gein. Su padre, George, era un alcohólico. Rara vez se lo podía ver sin una botella en la mano. Era un hombre tímido, completamente a merced de su dominante esposa religiosa. En la casa de los Gein, Augusta gobernaba con una brutalidad fanática. Su abuso verbal era casi un ritual, burlándose y avergonzando rutinariamente de sus hijos y esposo. Como mujer devota, Augusta utilizó la religión como una forma de separar a la familia del resto de la ciudad. De hecho, Ed rara vez abandonaba la granja familiar abusiva y se marchaba solo para asistir al servicio escolar. Incluso cuando sus hijos eran pequeños, Augusta repetidamente les dijo a los niños que las mujeres eran malas y les predicó sobre el pecado, los deseos carnales y la lujuria. A los ojos de Augusta, las mujeres llevarían a sus hijos por un camino impío, y su misión fue evitar que eso sucediera a toda costa. A pesar de su personalidad dominante y sus opiniones religiosas, Ed idolatraba a su madre, y la devoción que tenía por ella se volvió cada vez más alarmante para su hermano Henry. Aunque habían crecido en la misma casa, Henry tenía opiniones muy diferentes sobre su madre. Henry observaba con preocupación cómo su hermano evitaba todo contacto con mujeres, nunca asistía a salidas sociales y permanecía al lado de su madre en todo momento. Para Henry, que se había enamorado de una divorciada con 2 hijos pequeños, era impensable que Ed dedicara toda su vida a su madre. Quería lo mejor para su hermano, y en su mente, eso significaba huir de la casa familiar tal como pretendía eventualmente. Fue esta diferencia de opinión lo que forzaría una brecha en su relación, y luego arrojaría dudas sobre lo que alguna vez se creyó que era un trágico accidente. Después de luchar un tiempo con su alcoholismo, George Gein finalmente sufrió un ataque cardíaco fatal en 1940, a la edad de 66. Para sobrevivir, Ed y Henry comenzaron a hacer trabajos manuales en la ciudad y en la granja. En un fatídico día de 1944, Ed y Henry se encontraron en el campo quemando matorrales descuidados. El fuego pronto se salió de control, y Ed corrió hacia las autoridades más cercanas, gritando que su hermano se había perdido en algún lugar profundo del incendio. Cuando las llamas se apagaron, la policía le preguntó a Ed si sabía dónde estaba Henry. Aunque dijo que no tenía claro el paradero de su hermano, pudo llevarlo casi directamente al cuerpo de su hermano. Encontraron a Henry tumbado boca abajo en la ceniza y el barro. En la parte de atrás de su cabeza había marcas de contusiones importantes, como si lo hubieran golpeado allí con un instrumento contundente. Sin embargo, cuando los forenses examinaron el cuerpo de Henry, considerarían su muerte como resultado de inhalación de humo. El incidente fue calificado de accidente y Ed Gein nunca fue interrogado sobre las circunstancias que rodeaban la muerte de su hermano. Para Augusta, cuya familia estaba muriendo uno por uno, la pérdida de su hijo le causó un inmenso dolor de corazón. Para Ed Gein, sin embargo, finalmente tuvo a su madre para él solo. Ya no necesitaba explicar sus obsesiones posesivas o su amor eterno y malsano por su madre. La vida era exactamente como él quería que fuera. Y para Gein, no podría haber sido más feliz. Pero poco después, la tragedia golpeó una vez más. Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada e indefensa. Gein atendió todas sus necesidades, convirtiéndose en su cuidador de tiempo completo, alimentándola, vistiéndola y bañándola. Él estaba a su lado día y noche, saliendo solo para trabajar cerca del Hospital Central State, donde realizaba trabajos ocasionales como albañil, asistente de carpintero
y asistente de centro médico para ayudar a mantener las necesidades de su madre. Durante casi un año, Ginn se preocupó por su madre más profunda y devotamente que cualquier otra persona. Lamentablemente no fue suficiente, y en 1945, Augusta sucumbió a su enfermedad. Sin el único amor verdadero de su madre, Ginn se quedó perdido, solo y con el corazón roto. La muerte de su madre sería su perdición. Y en los años siguientes, Ed se volvería cada vez más desquiciado. A los 39 años, Ginn volvió sus necesidades obsesivas hacia la anatomía. A raíz de la muerte de su madre, desarrolló una intensa fascinación por el cuerpo humano y comenzó a coleccionar libros de anatomía por docenas. Recorrió las páginas absorbiendo tanta información como pudo. Llegó tan lejos como le permitieran los libros, pero su nuevo interés despertó y no se disminuyó fácilmente. El impulso compulsivo lo llevó a creer que necesitaba un cuerpo humano real, algo con lo que pudiera explorar. Esta obsesión lo llevó por un camino oscuro y espantoso. Una mañana temprano, poco después de que Ginn se levantara y se vistiera para ir al trabajo, se encontró sentado a la mesa de la cocina leyendo el periódico. Hojeó el periódico hasta que por fin encontró los obituarios. Nunca sabremos realmente qué hizo que Ginn cerrara la brecha entre la fantasía y la vida real. Pero en algún lugar dentro de esos obituarios sagrados, Ginn vio la respuesta a su ansia enfermiza. Necesitaba un cuerpo para tocar, explorar, comprender íntimamente. Y el periódico le había dicho cómo conseguir uno. Lo que siguió fue una nueva fijación, una indecorosa preocupación por los muertos. Ginn revisaba el periódico día tras día, esperando ver quién acababa de fallecer y cuándo sería el funeral. Luego, tan rápido como pudiera en la oscuridad de la noche, se escabullía al cementerio fresco y desenterraba al difunto. Luego, se llevaría los cuerpos a casa, con él, una forma enfermiza de compañía que parecía llenar el vacío que su madre había dejado atrás. Una vez solos, en la privacidad de su propia casa, Ginn se dedicaba a desmembrar y eviscerar. Pero a medida que Ed exploraba el lado oscuro de sus propias necesidades psicológicas, se sentía cada vez menos satisfecho con la compañía fallecida que mantenía. Los cuerpos que había tomado le habían enseñado mucho más sobre anatomía, sobre la vida y la muerte, pero ahora se agitaban deseos más profundos dentro de él. Ya no estaba satisfecho con robar tumbas. Quería algo fresco, nuevo y emocionante. El sol comenzaba a ponerse en la noche del 8 de diciembre de 1954. Las sombras largas comenzaron a crecer cuando los últimos restos de luz naranja murieron en el horizonte. Y un hombre de Plainfield se dirigió a Pine Grove Tavern, propiedad de una Mary Hogan. Iba de camino a comprar un helado para su hija, pero la compra nunca se concretaría. Al entrar al bar, instantáneamente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Las sillas estaban volcadas, tiradas por el suelo como si hubiera habido una pelea. Un poco más allá había trozos de dinero en efectivo de la caja registradora abierta y un gran charco de sangre cubría el suelo de madera. Aterrorizado, se volvió y echó a correr, ansioso por alejarse lo más rápido posible del bar de Mary en ruinas. Más tarde se reportaría la desaparición de Mary Hogan, y aunque la policía buscó a sospechosos y pistas, aparecieron muy pocas. Día tras día, los lugareños de Plainsfield se reunían en la taberna, intercambiando chismes y rumores sobre el paradero de Mary. Ed Ginn estaba a menudo entre ellos, habiendo frecuentado el establecimiento con regularidad durante los últimos meses. Cuando se le preguntaba si tenía alguna idea de dónde estaba Mary, Ed les decía jovialmente que estaba escondida en su casa, una broma que los lugareños encontraron graciosa al principio. Ed era educado, aunque un poco extraño, pero los lugareños que habían crecido con él lo veían como un hombre inofensivo y trabajador, de una educación dura. Había demostrado su valor a la ciudad una y otra vez, dando lo mejor de sí, siempre dando más de lo que recibía a cambio. Era un personal de mantenimiento y niñero de confianza, que se ocupaba de los niños locales y arreglaba las casas de todos en la ciudad. Era inconcebible que el silencioso y aún tímido Ginn pudiera tener a Mary Hogan en su casa y mucho menos alardear de ello ante otros.
Pero hubo quienes no estaban convencidos de que solo era un poco extraño. De hecho, muchas mujeres del pueblo comentarían que Ed les ponía la piel de gallina. Había una mirada en sus ojos, dirían, una mirada que las ponía nerviosas. Durante los siguientes 3 años, la desaparición de Mary Hogan quedaría sin resolver. Hasta una fría noche del 16 de noviembre de 1957, cuando el mundo se enteró de quién era realmente Ed Gein. Cuando la policía y los agentes del orden entraron en la casa de Gein esa noche, lo que encontraron conmocionaría y asombraría al mundo durante los años siguientes. En la cocina, que se encontraba junto a la leñera donde se encontró a Bernice, los oficiales lucharon por moverse por el piso debido a las pilas de basura que cubrían los pisos. Había piezas de mobiliario y basura esparcidas por cada centímetro de la casa. Era un páramo despeinado y debajo se escondían verdaderos horrores con los que nadie jamás había soñado. Mientras los oficiales miraban más de cerca la basura, descubrieron cosas alarmantemente inquietantes. Entre ellos, tazones de sopa hechos con cráneos humanos, frascos llenos de órganos humanos y una importante colección de partes del cuerpo. Por muy molestos que lo que encontraron los oficiales, estaba lejos de ser los artículos más depravados de la casa. Cuando los oficiales empezaron a comprender algunos de los horrores que habían tenido lugar en la casa de Gein, investigaron aún más en profundidad las pertenencias de Ed. Rostros de mujeres colgaban en las paredes como obras de arte. Las sillas y las pantallas de las lámparas estaban hechas de piel humana y adornaban la habitación como muebles. Gein incluso llegó a fabricar máscaras con los cadáveres robados. Luego, en un descubrimiento aún más horroroso, en una bolsa de papel encontrada en una de las habitaciones, un oficial sacó lo que supuso que era una peluca, pero que en realidad era la cara de Mary Hogan. Gein también se había confeccionado ropa con la piel de los cadáveres que había robado, un par de leggings hechos con las piernas de sus víctimas y lo que luego se conocería como el chaleco mamario. Gein pasaba sus tardes creando ropa y muebles después de desollar, desmembrar y preservar piezas de sus víctimas. Mientras se ponía su traje de piel, lo usaba y fingía ser una mujer. Mientras los horrorizados agentes continuaban atravesando la casa, encontraron una habitación que había sido tapiada. Derribando las tablas de madera que la cerraban, los oficiales se dirigieron a la habitación de Augusta Gein. Se habían conservado perfectamente con la cama hecha, una Biblia sobre la mesita de noche, como solía ser cuando ella estaba viva, y el suelo, polvoriento, pero por lo demás, impecable. Era la última pieza que Gein tenía de ella, y la conservó tal cual como estaba cuando ella estaba viva, como un santuario de su obsesión por ella. La policía arrestó inmediatamente a Gein, lo llevó a la estación y durante horas Ed se negó a hablar. Luego, después de un tiempo, Ed hizo una simple solicitud. Quería una porción de tarta de manzana con queso cheddar encima. Una vez que lo recibiera, les diría todo a los investigadores. Gein confesó los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Warden y admitió haber robado tumbas. En total confirmó mutilar 9 cadáveres separados juntos con sus 2 víctimas de asesinato. Sin embargo, a pesar de su admisión, más tarde se declararía no culpable por razón de locura. Se llevaron a cabo procedimientos judiciales para determinar si Gein estaba mentalmente apto para ser juzgado. En un cruel giro del destino, Gein fue declarado mentalmente incompetente y condenado a pasar sus días en el hospital Central State, la misma institución en la que había trabajado unos años antes. Después de meses de análisis y tratamientos psiquiátricos, se determinó que Gein tenía esquizofrenia. Dijo que a menudo escuchaba voces que le hablaban y que esta era la presunta base de su ruptura psicótica con la realidad. En 1958 se iba a subastar la propiedad de Gein, pero en la mañana del 20 de marzo de ese año, la ciudad de Plainsfield se despertó y encontró la granja en llamas. La casa se quemó por completo hasta quedar reducida a escombros, dejando poco más que una pila humeante de cenizas y brasas. A pesar de este giro de acontecimientos, la subasta del resto de la propiedad continuaría realizándose, pero la casa y todos los efectos personales de Gein fueron destruidos. Al enterarse que su casa se había incendiado hasta los cimientos, se informó que Gein comentó y que estaba mejor así.
Una década más tarde, en 1968, después de años de tratamiento psiquiátrico en el Hospital Central State, una vez más se llevó a cabo una audiencia para determinar si Gein era competente para ser juzgado por los horribles crímenes que había cometido. Un juez declaró que Edward Gein estaba en condiciones de ser juzgado esta vez. Por razones económicas, el Estado decidió enjuiciar a Gein por el asesinato de Bernice Warren únicamente, aunque su muerte por sí sola sería suficiente para enviarlo a prisión por el resto de sus días. Fue declarado culpable de homicidio en primer grado y fue enviado a la custodia del Hospital Central State, donde permanecería hasta 1984, cuando la salud de Gein comenzaría a fallar. Poco antes del final de su vida ese mismo año, Gein sería trasladado al Instituto de Salud Mental Mendota, donde permaneció hasta que a los 77 años murió de complicaciones de cáncer. Fue enterrado junto a su madre. Si bien la vida de Gein pudo haber terminado, su legado no. Tanto los autores como los cineastas se inspiraron en su historia inquietante y repugnante. Algunos de los villanos más depravados de las películas de terror se crearon basándose en los crímenes de Gein. Leatherface, de la masacre de Texas, se basó libremente en la obsesión de Gein por las máscaras hechas de piel humana. La obsesión enfermiza de Gein con su madre fallecida influyó en la novela Psicosis, de Robert Bloch, de 1959, sobre Norman Bates, y más tarde también en la película del mismo nombre. Además, Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, se inspiró en el chaleco mamario de Gein que cosió de piel humana. Además, los villanos de películas menos notorias se han inspirado en Gein, incluyendo Three on a Meat Hook, Deranged, Ed and His Dead Mother y Child of God. Los horrores que cometió Ed Gein le valieron el apodo de El Carnicero de Plainfield, un título que persigue a la pequeña ciudad hasta el día de hoy.